De manera que las liberaciones, no basta con una liberación externa. Bueno, aquí hay un sistema de opresión, muy bien, eso hay que quitarlo, por supuesto, pero no nos limitemos a eso. Nuestra situación no es esa, gracias a Dios, pero podemos tener otras esclavitudes interiores, las ideologías, las que nos impiden ver la realidad, juzgar, tener un criterio propio, tener sobre todo espíritu crítico ante una realidad, confrontar lo que se nos propone con nuestra experiencia personal que va madurando, y entonces nosotros vamos comprendiendo si las cosas responden a nuestra experiencia o no responden a nuestra experiencia. Que no nos digan, esto es así y esto es asado. Bueno, mire usted propone, yo escucho su opinión, pero soy yo, en mi conciencia, con mi inteligencia, con mi deseo tengo yo libremente que juzgar la conveniencia o no conveniencia de lo que usted me dice en mi caso particular. De manera que las ideologías que nos meten, digamos, el adoctrinamiento a que nos han sometido, que impide que nosotros veamos las cosas como son, esto es una liberación necesaria para todos. Esta es la liberación, que es progresiva en la vida. Hemos asimilado tanto, tenemos tanto lastre interior. Esto hay que irlo cribando. Es pasar del estadio infantil al estadio adulto. El niño hace lo que cree lo que le dicen y va asimilando lo que le dicen. Pero precisamente el paso de la niñez a la adolescencia y a la madurez es ir sometiendo a crítica lo que le han dicho. Y entonces ya el niño no actuará porque lo dice papá, o porque lo dice mamá, o lo dice el maestro, o lo dice el cura, o lo dice quien sea, sino porque eso responde a su experiencia humana. Porque eso él va viendo que eso es razonable o que no es razonable. Y entonces lo deja. De manera que esta liberación es progresiva. Pero si tenemos todavía dentro esos temores a pensar de otra manera, esa falta de libertad de nuestra inteligencia, no nos atrevemos a pensar en tal cosa, no nos atrevemos a sopesar las razones en pro y en contra de esta opinión que se dice, no sometemos esto a nuestra experiencia o a la de los demás, y vamos considerando, entonces quiere decir que tenemos un bloqueo, y ese bloqueo es una falta de libertad interior. Jesús, el Espíritu, nos va liberando, no es cosa de un momento. Esas ideas han echado raíces en nosotros, está claro, porque las hemos absorbido de pequeños, se ha repetido 1000 veces, pero tenemos que someterlas a nuestra crítica personal. Mientras eso, cuando nosotros lleguemos a decir, yo esto lo acepto, porque veo yo, como persona humana, que esto es conveniente. Hablo estado adulto. Mientras yo esté, porque me lo ha dicho fulano, mengano o sutano, todavía no ha llegado al estado adulto. Liberación de las ideologías, esto es importantísimo. Mientras tanto somos medio personas. Mientras nosotros no ejerzamos esta libertad interior, no seamos capaces de enfocar los problemas, de examinar las soluciones, de proponer, de criticar, de ver pros y contras, todavía no somos adultos, somos medio personas. Por eso esta liberación, hablo más de esta que de la liberación de la opresión política, que ya en nosotros no existe, porque esta es la más importante, esta es la más profunda. Fijaos que Jesús no suele hablar de la crueldad o de la opresión del régimen romano, no suele. Y era real en su tiempo, evidentemente, y sin embargo en los evangelios él no se pronuncia contra los romanos ni contra Poncio Pilato, no. ¿Por qué? Porque esa es evidente, esa no hay que demostrarla. La opresión externa, esa no hay que demostrársela a nadie, todo el mundo la conoce y todo el mundo está en contra. Él señala la que no se conoce, la interna, esta es la peor. No se detiene a eso. ¿Para qué? Todo el mundo estaba de acuerdo. Y él no quería hacer demagogias, ni quería hacerse líder nacionalista. ¿No? Todos sabemos que la opresión que ejerce Roma sobre el pueblo judío es injusta, eso está claro, no hay que demostrarlo. Pero lo que no sabéis
es que sois esclavos no solamente de los romanos, estáis sometidos a otras muchas ideas que os han metido en la cabeza y que os impiden vuestro desarrollo humano. Este es el punto. Y si además esas ideas se proponen en nombre de Dios, como se proponían el pueblo judío, pues tanto peor, porque ya no os atrevéis a discutirlas. Pensar en discutir algo que se propone en nombre de Dios es como un pecado ya, es pecado, es soberbia. Y ahí por eso va Jesús a la raíz de la opresión interior, diciendo, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Pero hombre, si siempre nos han dicho, pues no es de Dios. Que en el pueblo judío se margine a cierta cantidad de gente, a mucha gente se marginaba, sobre todo el partido fariseo, que era el dominante en la espiritualidad popular, tengamos eso en cuenta. No eran los gobernantes los fariseos, había una parte del Sanedrín que era farisea, los letrados, pero no tenían ellos el poder político ni el poder religioso. Sin embargo, dominaban al pueblo porque ellos eran los que manejaban la sinagoga, y en la sinagoga es donde el pueblo se reunía todos los sábados, y ellos predicaban allí, y por lo tanto el dominio espiritual del pueblo era el de los fariseos. Y estos fariseos proponían su doctrina en nombre de Dios. Ellos habían creado una tradición oral que decían que comentaba la tradición escrita, y como no era más que comentario de la tradición escrita, tenía la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Por lo tanto, lo que ellos decían era doctrina divina. Claro, la gente va oyendo eso todos los sábados, que esto es lo que Dios quiere, que esta es la voluntad de Dios, que esto es... Y claro, la gente se lo cree. Si lo educan desde pequeño, así se lo cree. Y claro, eso es difícil, y por eso Jesús va. Esta es vuestra esclavitud. Mientras no os liberéis de esta sumisión interna a ese sistema ideológico que os proponen, nunca seréis libres, nunca seréis libres. Y por lo tanto, si no sois libres, nunca podréis desarrollaros como personas, nunca. El ejemplo clarísimo de esto, de este efecto del legalismo, legalismo es ya una interpretación de la ley que programa la vida. No solamente la ley escrita, sino toda esta casuística que hacían los fariseos, en realidad programaba la vida. No sé si dije el otro día, pero tenían ellos 625 mandamientos que habían encontrado en los textos de la Escritura. 625. 365 negativos y 213 los que sean positivos. Claro, para observar cotidianamente 625 mandamientos, ya es que no hay tiempo para hacer otra cosa. Esto está permitido, esto sí, esto no, esto no. Con eso se programa la vida. No es exagerado, es la cifra que está en los documentos antiguos. Os digo además que cada uno de ellos tenía una explicación que agrupaba muchos casos particulares. La cosa era infinita. Entonces, la vida está programada. El hombre no tiene iniciativa, porque ya todo está dicho por él. Esto se puede, esto no se puede, hasta aquí se puede, esto no se puede. Todo está programado. Con esto el hombre se inutiliza. Toda iniciativa, creatividad, espontaneidad del hombre, todo eso queda suprimido por completo. Al quitarle la libertad, entonces, se queda el hombre hecho, qué sé yo, una marioneta. Esto es lo que describen los 13 evangelistas sinópticos en el episodio del hombre con la mano seca, o el brazo atrofiado, que es mejor traducción. Con el brazo atrofiado. Jesús entra en una sinagoga y se encuentra allí un hombre con el brazo atrofiado, la mano seca. O sea, no puede trabajar con esa mano. La mano, Lucas dice la mano derecha todavía. Es decir, la mano es el símbolo de la creatividad, de la actividad del hombre. Ese hombre tiene el brazo encogido, seco, sin vida. Por lo tanto, no puede trabajar. Es el símbolo de la... Y esto se debe a la observancia del sábado, del descanso de presente. Es decir, al legalismo fariseo que impone al hombre el programa de vida hasta lo mínimo, quitándole toda creatividad. El hombre está anulado por completo. Anulado por completo. Y Jesús lo que hace es restituirle la posibilidad de actuar. Le sana el brazo, extiende el brazo, extiende. Es decir, Jesús lo que está haciendo es incitando al pueblo de Galilea a emanciparse de la tutela religiosa de los fariseos con su legalismo
para que el hombre pueda recuperar su creatividad, que Dios le dio al hombre digamos, el encargo de trabajar la tierra, de trabajar el mundo. Eso, el brazo de Dios es el brazo creador. El hombre es creador, debe ser creador como Dios. Lo impide el legalismo fariseo. Le han quitado la libertad de actuación, está el mínimo, y entonces el hombre queda completamente inútil.